Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Las vacaciones de verano se viven en Club Providencia. Consulta por el programa de verano y las clases de natación intensivas. Más información en www.clubprovidencia.cl. Te están esperando. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 2 exquisitas y variadas mezclas de máquinas self-service. Expreso, chocolate fuerte, té chai y otras bebidas calientes te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Estamos en nuestra última entrevista con Diego Pardo. Él es presidente ejecutivo de Espacio Público. Gracias por estar acá, Diego. Gracias por la invitación. Y es bien interesante el tema que trata, porque si es que hay algo que incluso yo creo que hay muy pocas personas que no aceptan el concepto. Una de las cosas que probablemente más ha influido en el estado de ánimo de lo que está viviendo Chile tiene que ver con el concepto de impunidad, en términos de que hay una justicia para unos y para otras. Se han hecho montones de proyectos de ley en distintas partes del retorno a la democracia. Muchas de esas cosas no han gravitado, sinceramente, en poder cambiar la opinión de que aquí, si tú eres pobre, tenés muchas más posibilidades de irte preso por exactamente lo mismo que eventualmente puede hacer una persona rica. Y desde ese punto de vista, ustedes están planteando una agenda que tiene que ver justamente con no se trata de corregir, sino que se trata, porque yo creo que no se corrige algo que no existe, sino que tú tienes que presentar una agenda de transparencia en materia de los delitos de cuello corbata y los delitos que son percibidos como impunes. Efectivamente, nuestro diagnóstico, y un diagnóstico que está bastante respaldado por distintos tipos por todos los estudios que han salido post-crisis. Uno de los gatillantes de la crisis quizás no es el principal, pero sí es seguramente el que viene tercero en todo. Cuando las encuestas preguntan a qué se debe el malestar de la gente, siempre primero está pensiones, después salud, seguramente tercero educación, pero justo después vienen distintas maneras de englobar el concepto de impunidad con los delitos económicos o los delitos de cuello y corbata. Si uno mira la encuesta, pasa eso. La iniciativa, por ejemplo, de César Hidalgo, esta Chilecracia, también tenía, digamos, dentro de su top 10, digamos, mayor castigo para los delitos de cuello y corbata. Entonces, nosotros entendemos que eso es parte de es uno de los gatillantes de la crisis. Ahora, tiene si uno quiere, una ventaja comparativa en términos de cómo abordar esta temática, porque todas las otras, pensiones, salud, educación, son agendas caras, son agendas que requieren un gasto fiscal importante. Lo que la gente está pidiendo es, digamos, acercarse más hacia un estado de bienestar. Hay gente que propone incorporar total o parcialmente un sistema de reparto, total o parcialmente mayor salud pública. Todo eso son programas caros. El programa, la agenda de antiabuso es significativamente más barata, digamos. La cantidad de recursos fiscales que uno tiene que invertir para eso son relativamente pocos. Entonces, si bien, digamos, nosotros consideramos que es parte de una crisis, las encuestas lo muestran, pero además, digamos, presenta la oportunidad de que es mucho más sencillo avanzar en esa tarea. Por eso, de alguna manera, la reticencia inicial del gobierno respecto de abordar la agenda social, esos argumentos no es algo que se aplique en esta materia, digamos. Esta es una materia donde lo único que se requiere es voluntad política, porque no hay mayor gasto que hacer. Se puede hacer en épocas de constricción, se puede hacer en épocas de vacas flacas y no requiere mayor gasto público. Estamos conversando con el presidente ejecutivo de Espacio Público, Diego Pardo. Dime, Diego, ¿cuáles son los delitos o las acciones que están singularizadas en lo que ustedes proponen? Mira, típicamente esto incluye evasión de impuestos, que es uno de los... Hay varias maneras en que se pueden evadir impuestos, pero ese es como el gran concepto. Colusión, todos los delitos que están relacionados con hacer trampa en el mercado de valores, ese es el más típico, pero hay otros, digamos, de fraude al mercado o publicar información falsa, pero todos los que tienen que ver con hacer trampa en el mercado de valores y todos los que tienen que ver con subvertir la función pública, cohecho, soborno, todos los que tienen que ver con esa otra parte.
Esos son de alguna manera los 4 grandes ejes de los delitos económicos. El problema con los delitos económicos, y si uno mira todas las agendas que se han implementado, e incluso las que están actualmente, el gobierno dice que va a presentar una dentro de esta semana o la próxima. Hay una propuesta transversal de varios diputados. Hay una propuesta del senador Arboe también en discusión en el Senado, y la segunda en el Senado, la primera en la Cámara de Diputados. Todas estas apuntan a algo que es importante, digamos, que es, no sé si tú te acuerdas cuando la última vez que tú y yo conversamos en una entrevista de televisión, y tú hablaste de Gary Becker. Sí. Y Gary Becker, el del SMORC. Sí, Gary Becker tiene esta idea de que para evitar que se cometan delitos, el castigo tiene que ser mayor que el beneficio derivado de la comisión del Básicamente el modelo que él le llama modelo simple de crimen racional, SMORC, y yo lo he dicho varias veces, del Premio Nobel en Economía de la Universidad de Chicago, Gary Becker, establece que cuando tú tienes un determinado delito que o no tiene vigilancia o no tiene un castigo muy alto, lo más probable es que se incentive a hacerlo. Y cuando tú tienes un delito que tiene muchas posibilidades de que te pillen o tienes muchas posibilidades de que si te pillan vas a pasar un largo tiempo preso o vas a tener una condena muy fuerte, lo más probable es que, en la lógica de los incentivos de Gary Becker, tú te desistas de hacer aquello. Bueno, todas las iniciativas que están afectan la intensidad del castigo, o sea, apuntan a aumentar las penas, que sean efectivamente penas de cárcel, digamos, no lo que ocurre hoy día, donde la mayoría cumple su pena en libertad, digamos, y para allá hay, o sea, eso es algo que podemos conversar porque tiene algunos bemoles legales, y bueno, incluir mayores sanciones económicas también, ya sea a través de la responsabilidad de las personas jurídicas o con multa, en fin. Todos los proyectos apuntan a la intensidad del castigo, pero eso es solo una parte del problema. Otra parte importante del problema, y que de alguna manera sigue siendo el punto ciego de todas las propuestas legislativas que hay sobre la mesa, tiene que ver con la efectividad del castigo, ¿sí? Los delitos económicos se detectan poco, y cuando se detectan poco tienen muchos problemas procesales para progresar. Uno de ellos está bien identificado en los proyectos del Congreso, no así por el gobierno, que ha de alguna manera insistido en mantener este sistema de lo que se conoce como querellante institucional. La mayor parte de los delitos económicos que estamos conversando no son delitos que los puede iniciar el Ministerio Público por su propia cuenta, sino que tiene que pasar por un proceso administrativo previo. En el caso el caso más típico es el del Servicio de Impuestos Internos, donde de alguna manera la boleta ideológicamente falsa. Efectivamente. Eso, el proyecto de la Cámara de Diputados lo está remediando, no así, hasta donde yo entiendo, el proyecto que presentaría el gobierno. Y hay otros 2 temas que todavía no se han incluido y que son bien importantes, y que todas estas agendas siguen de alguna manera sin considerar, y que siguen en el punto ciego y que están en nuestra propuesta, y que son las que yo principalmente me gustaría destacar. La primera tiene que ver con la recompensa informante, que eso es algo que hemos tratado de explicar varias veces porque es un poco contraintuitivo, pero es muy importante. Se ha hecho mucha hincapié en los programas de delación compensada. Los programas de delación compensada es una persona que comete un delito y a cambio de una rebaja de pena va y se autodenuncia, ¿sí? Eso en todas las... Para que tenga valor tiene que ser el primero que se... porque si que llega quinto ya pasó no la vieja. Efectivamente. Pero también, o sea, eso en todos los países donde funciona, en Estados Unidos entre ellos, siempre viene complementado por una cosa que se llama recompensa informante. Cuando la persona que te da la noticia de lo que está ocurriendo no es una persona que participó en el delito, tú lo que haces es darle una parte de la multa que recaudas. El caso típico en Estados Unidos tiene que ver con los empleados de una empresa, ¿sí? La persona que se delata, o sea, que hace la delación compensada, típicamente es un gerente o un director que participó en el ilícito. Pero, digamos, la secretaria o el secretario o el administrativo o la administrativa que digamos, está más abajo en la cadena jerárquica, pero no participa porque no se lleva las ganancias del ilícito, en Estados Unidos esa persona puede, lo que llaman ellos, suplar el silbato a cambio de una recompensa económica. Y es muy efectivo. Eso tiende a cambiar... El whistleblower de Estados Unidos. Efectivamente. Eso tiende a cambiar radicalmente la cantidad de ilícitos detectados y la calidad de la prueba que se obtiene. Claro, ahí el objetivo está voy a cambiar la metáfora del silbato a la luz, es de prender una luz. Efectivamente.
sobre esto, a pesar de que tú no hayas participado, pero tú sabes. Y eso te da beneficio. Ahora, esa idea de los beneficios, y vuelvo a Gary Becker, que cuando él decía que mientras lo más, y él lo insistió varias veces, la pena puede ser a veces súper importante, sobre todo para aquellas personas que de alguna manera viven o funcionan en torno a su reputación. La reputación para las personas que la tienen, qué sé yo, pasar un tiempo en la cárcel, serio. Martha Stewart pasó un lote de tiempo en la cárcel, siendo la mujer en un momento dado probablemente una de las más ricas de Estados Unidos por evadir impuestos. Tiene un choque fuerte en tu reputación y en probablemente tus próximos negocios o sociedades. Pero, dice Baker, y que me parece a mí muy interesante para la lógica chilena, casi todo radica fundamentalmente en el primer ítem, en que tú tengas la posibilidad de ser pillado. Es decir, que haya fiscalización efectiva, que haya revisión real de los procedimientos para advertir este tipo de cosas. Una de las cosas que se notaba más en, por ejemplo, todas las cosas que tenían que ver con violaciones por las distintas superintendencias, que los superintendentes todos decían, mira, tengo 3 fiscalizadores para, qué sé yo, la mitad del país. No puedo disponer de recursos para estar fiscalizando tan acuciosamente porque se los tengo que quitar a la práctica del negocio. Si es que tú no tienes gente que mira o busca, bueno, probablemente no vas a encontrar mucho. Efectivamente. Y mira, yo creo que el mejor caso lo puede ver uno en la propia experiencia chilena. El caso Penta, ¿por qué sale a la luz pública? Sale a la luz pública porque una persona que era un relativo subalterno de la empresa, digamos, era por así decirlo como un contador jefe, Hugo Bravo. Que tenía título de gerente general, pero tenía una diferencia de estatus, sin claro, duda, con no los era el que dueños. tomaba las decisiones dentro de la empresa. Ese decide dar un paso adelante, ¿cierto? Entonces, ¿por qué decide dar un paso adelante? Parece que hay un tema, digamos, personal por ahí, pero uno no puede estar, de alguna manera, la fiscalización pública no puede estar dependiendo de ese tipo como de teleseries personales, digamos, sino que respecto de el caso de Hugo Bravo uno tiene que tener al menos 2 cosas. Uno, poner dinero sobre la mesa como un incentivo adicional, que la gente no solamente denuncie a sus jefes por, digamos, una venganza de un lío de falda, sino digamos porque puede obtener un beneficio económico asociado a eso. Y el segundo, todos supimos que Hugo Bravo hizo eso. En Estados Unidos, si tú no vas por una recompensa, puedes perfectamente hacer una denuncia anónima y tu identidad queda perfectamente protegida. Entonces, tanto lo uno, la protección de la identidad de los denunciantes que lo hacen gratuitamente, o el beneficio económico como otra posibilidad, son herramientas claves para que casos como los de Hugo Bravo se puedan repetir, porque si no, ¿cuál es la probabilidad de que un caso como el de Hugo Bravo se vuelva a repetir? Digamos, es muy baja. Entonces uno tiene que aumentar esa probabilidad para que efectivamente los que cometen los delitos tengan el miedo de que efectivamente pueden ser pillados, porque si no tienen miedo de que efectivamente van a ser pillados, tú puedes subir la pena infinitamente alta. O, como decía el mismo Becker, que eventualmente si es que eres pillado, la sentencia que te den es tan nimia, sí, o es una cantidad de plata que es muy inferior a la que tú te ganaste con el desfalco o con el pasado, que hasta podría ser irrelevante, digamos. Claro. Entonces, y una vez pillado, digamos, una vez que esta idea de los informantes te ayuda a no solamente a generar mayores detecciones, sino también a mejorar tu prueba. Ahora, Diego, aquí esto entra en términos ideológicos, si tú quieres. Entra a chocar con la concepción que se usa cada cierto tiempo para decir que nada de estas cosas se deben meter en el sistema de la autorregulación. Que los organismos, el mercado se autorregula. ¿Cuál es el pero de esa situación? Mira, eso, o sea, Brico, siempre... yo no es primera vez que tengo esta discusión y suele ocurrir eso. No, porque aquí lo que hay que potenciar son los programas de cumplimiento interno de la empresa. Eso es lo que siempre dicen cuando uno pone esta agenda sobre la mesa. Y
¿Qué es lo que muestra la evidencia? Y es la evidencia empírica y no es de ningún, digamos, el principal artículo en esta materia no es de ninguna persona particularmente de izquierda, sino que el economista Luigi Zingales, que ha venido un par de veces a Chile y ha venido, digamos, traído por bancos de inversión a hacer todo tipo de charlas. Él tiene un trabajo muy famoso. Es de Chicago, profesor de Chicago. Sí. Él tiene un trabajo muy famoso que se llama Who Blow the Whistle in Corporate Frauds, que lo que dice es lo siguiente. Los programas de cumplimiento interno de las empresas funcionan mucho mejor cuando hay un programa de recompensa externa de denunciantes. ¿Por qué? Porque la empresa, si no tiene miedo de que su propio empleado vaya por fuera a dar la denuncia a cambio de dinero, entonces se va a tomar mucho menos en serio su programa de cumplimiento interno. Cuando existe la posibilidad de salir de la empresa a cambio de una recompensa, entonces los programas de cumplimiento interno se empiezan a tomar en serio y detectan mucho más ilícitos ellos mismos. Entonces no es cierto que uno pueda sustituir autorregulación y programas de cumplimiento interno por un programa de recompensa denunciante. Son complementos estratégicos y esto lo muestra la evidencia empírica hecha por un economista súper serio y que es más bien pro negocio como Luigi Zingales. Ahora, dime, Diego, estamos conversando con Diego Pardo, el director de Espacio Público. En el ámbito de las medidas que habría que hacer para corregir y mejorar nuestra legislación de lo que se denomina coloquialmente delitos de cuello y corbata. ¿Cuáles son, a tu juicio, aquellos que pueden caer dentro de esta lógica que tú dices, por ejemplo, los incentivos para que desde dentro de la empresa se puedan advertir las cosas que no se han visto afuera? Y segundo, ¿dónde tú necesitas tener una mucho mayor inspección y fiscalización desde afuera? Eso, déjame darme un paso, porque eso tiene que ver también con la segunda parte de nuestra propuesta, que también parece que no está recogida por nadie y que es muy importante, que es la propuesta de generar un registro de beneficiarios finales. Las estructuras societarias en Chile se han ido complejizando con los años y hoy en día son bastante complejas. Eso significa que seguir los flujos de dinero y seguir las cadenas de propiedad se hace bastante difícil. Una de las propuestas que nosotros hacemos como una medida de transparencia y como una medida para facilitar la persecución de delitos de cuello y corbata es un registro de beneficiarios finales. Esto es, para cada una de las para cada sociedad, digamos, para cada compañía existe un registro de beneficiarios finales. O sea, si tú digamos, uno sabe, por ejemplo, que la papelera pertenece al grupo Mate o que, digamos, Copec pertenece al grupo Añili. Pero tampoco está tan claro cuánto, ni en qué proporción, ni qué persona natural tiene qué. Y hay sociedades donde el asunto es muchísimo más enredado, como SQM o como digamos, las cascadas. Entonces, todos esos registros de beneficiarios finales te permiten, por ejemplo, saber cuál es el interés concreto que tienen personas públicas en, digamos, un grupo económico determinado. Y eso es esa herramienta que no existe hoy y que existe en todos los países con los cuales nos gusta mirarnos al espejo. Existe en Inglaterra, existe en Estados Unidos, existe, digamos, en todos los países que nos gusta utilizar como modelo. Es clave para una adecuada fiscalización de los delitos de cuello y corbata. Convengamos una cosa, Diego. Gran parte de por qué te cuesta llegar al beneficiario final en muchas empresas es porque el beneficiario oficial ha hecho todos los esfuerzos disponibles para que no lo pillen o para que no sepan qué es el beneficiario final. O sea, ahí hay una situación, si tú quieres, hasta cierto punto de vista de confección. No está hecha al azar la empresa. Claro, pero... Sobre todo aquellas, por ejemplo, que reciclan fondos a través de paraísos fiscales y los ingresan como préstamo, en fin. Pero tampoco, o sea, sí, digamos, hay esfuerzos por hacer perder esos rastros, pero tampoco es tan difícil, digamos. O sea, no debiera, por lo menos. Todas las sociedades en Chile, digamos, son públicas y tienen, o sea, la escritura, digamos, aparecen en el diario oficial y
Y los flujos de dinero, digamos, pasan por algún sistema formal de banco o por alguna oficina pública. Es cosa de consolidar todos esos datos. Y efectivamente, cuando las cosas salen de fuera de Chile y pasan por un paraíso fiscal, puede ser más compleja. Y seguramente no en todos los casos va a ser capaz de establecer. No todas las empresas tienen que tener una espalda un poquito mayor. Pero se ha ido limitando, porque también hay convenios de colaboración con otras jurisdicciones que también se preocupan de esto, digamos. Ahora, déjame apuntar a cuál es el estado de la propuesta que ustedes han hecho, de qué forma se va a presentar y qué otros ingredientes más tiene, digamos. Nosotros, no es solo nuestra propuesta, es Espacio Público junto con Chile Transparente y el Observatorio de Gasto Fiscal. Hace tiempo veníamos trabajando en una agenda y decidimos, a propósito de la crisis, reunirnos, consolidar los lugares comunes de nuestras distintas propuestas y presentar este nuevo documento. Este nuevo documento se lo presentamos al gobierno a fines del año pasado y hemos tratado de hacer incidencia para conseguir que digamos, lo patrocine alguna parte de él y lo presente al Congreso. De hecho, estuvimos con el presidente Piñera a fines del año pasado y se lo presentamos formalmente, lo recibió, hizo propuesta y dejó como encargado de la coordinación al Ministerio de Economía. Nos vamos a juntar con el Ministerio de Economía la próxima semana para ver cuáles han sido los avances, pero en la última entrevista el ministro Lucas Palacios dijo que todavía no tenían listo el proyecto porque todavía lo estaban redactando, pero que lo iban a tener listo en las próximas semanas o incluso podría ser que esta semana. O sea, esto podría traducirse, según lo que tú estás diciendo, en una presentación formal del gobierno al Parlamento. O sea, digamos, lo que pasa es que esto entraría por esa vía. Lo que pasa es que todo lo que hemos hablado ahora, los aspectos cruciales de este proyecto de ley, todo lo que tiene que ver con recompensa de informantes, con el registro de beneficiario final, con alterar el sistema de querellante institucional, son cosas que tienen que ver con la organización de los servicios públicos, por lo tanto son proyectos de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, ¿sí? El Congreso, como por vía de moción, puede hacer solo una parte, digamos. Además, aquí hay plata involucrada, digamos. Tú tienes recursos fiscales, los premios, la premiación de los gallos, son plata. Pero es poco, o sea, sí, pero sea sí. Lo que sea poco, pero es inconstitucional que lo proponga el Ejecutivo. Sí. O sea, después podrá cambiar el día de mañana si es que hay nueva constitución, pero mientras esta constitución esté en vigencia, todo lo que implique algún gasto fiscal debe ser iniciativa ejecutiva del proyecto. Sí. Entonces, de alguna manera depende de ellos, digamos. Ellos son los que tienen que empujar el proyecto. Yo sé que los distintos organismos sectoriales, la CMF, por ejemplo, yo supe que había estado trabajando en una propuesta, sé que el CERNAC también estuvo trabajando en una propuesta. Han habido avances. Ahora, también quiero ser bien claro, porque a veces estos avances se diluyen. No cualquier proyecto sirve. Un proyecto que no tenga recompensa a informantes y que no tenga beneficiario final, yo creo que es un proyecto que va a ser insuficiente. Y lo quiero decir así, digamos, con toda responsabilidad, porque esas dos cosas son claves para que lo que ya exista funcione. Si solo subimos penas, si solo incluimos multas, las cosas no van a cambiar sustancialmente. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo tengo la impresión de que buena parte de la investigación sobre estos tipos de estos delitos requiere que se fragmente el núcleo que sabe. Eso pasa en todas partes del mundo. El grupo que tiene la información de efectivamente lo que se hace se tiene que fragmentar. Ha pasado, de hecho, en todos los sucesos que son conocidos. Incluso en dictadura, la única forma de saber ciertas cosas que pasaban normalmente era porque se te fragmentaba aquellos que sabían y uno decía, sabes que yo voy a contar, y tú protegías su identidad y hacías, pero necesitas fragmentar aquello. Si es que no está esa variable interna, yo estoy de acuerdo contigo que probablemente no va a ser mucho más de lo que tenemos hoy. Claro, las cosas, o sea, si no pasa eso, las cosas solo ocurren cuando hay queso, como el caso de Hugo Bravo, líos de falda, problemas familiares, pero se fragmenta el núcleo que sabe. Claro, pero la fiscalización pública no puede estar dependiendo, digamos, de esa efemérides. Tiene que ser un país profesional, tiene que poner otras cosas sobre la mesa para que las cosas funcionen. Diego Pardo, presidente ejecutivo de Espacio Público. Todas estas cosas que ustedes están proponiendo se pueden ver están en nuestra página web www.espaciopublico.cl y las digamos, hacemos incidencia
seguido en redes sociales con ella. Ahora, saliendo de aquí, vamos a colgarlo de esta entrevista, vamos a colgar el link con el documento. Estupendo. Para que puedan acceder. Muchas gracias, Diego, por estar. Gracias a ustedes por la invitación. Y gracias por la atención hoy día. Nos encontramos mañana. Chao. Club Providencia, un lugar para encontrarnos en familia. Presentó Combinación Clave. Fueron 3 horas de información, realidad y debate junto a Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados. Volvemos mañana con los temas que nos importan para seguir debatiendo y conversando. Combinación Clave. La clave me escucha.